Las sociedades se van desarrollando, las sociedades van creciendo, las sociedades van mejorando o al mismo tiempo se están autodestruyendo. La tecnología ha tenido o tiene y tendrá un juego determinante en el desarrollo de las sociedades. Cuando la gente habla de los famosos cristales o generación de cristal o la generación Z, nadie te explica qué significa eso. Y eso tiene una connotación importante que debes de compartir con las personas, con tus hermanos, con tus sobrinos, con tus nietos, con tus primos, con tus hijos. La generación Z, que es la generación de cristal, son los seres humanos contemporáneos que han nacido a partir del año 2001 hasta el 2015-2016. Todos aquellos que han nacido en esa época realmente son jóvenes que tienen como formación un acercamiento directo y proporcional al desarrollo de sus vidas con la tecnología. Ellos son los que dicen: me siento aburrido, estoy cansado, no me gusta, eso no me fascina, porque ellos tienen y yo no, porque son personas que la tecnología les ha dado tanta información que ellos saben que vivir en un país determinante tienen mejores condiciones de vida que en otros países. Entonces, valiéndose de esa información, y ahí nace la ignorancia, que no es solamente información, sino es consecuencia de los hechos y decisiones que se hicieron en el pasado. Es decir, ellos ven como tu hijo, que sin tener preparación académica puede acceder a ciertos beneficios del Estado. Ellos logran ver que una persona sin tener título profesional, entre comillas, o preparación académica o preparación al trabajo, puede lograr, con el simple hecho de vender emolientes o de comprar televisores o comprar computadoras, tener mayor riqueza o tener acceso a bienes muebles que una persona que tiene mejor o mayor conocimiento o mejor preparación académica. Esa generación es la generación que ha nacido del año 2001, 2000 al 2015, 2016. Es decir, hoy en día tienen 23, 24, 25 años. Son jóvenes que nacieron con las computadoras. Son jóvenes que cada vez que avanzaba en su crecimiento, se les facilitaba las cosas. Como por ejemplo, decir: me siento aburrido, quiero una pizza, agarro el teléfono, ordeno una pizza, simplemente tengo que decirle al papá: papá, tengo ganas de comer pizza. Y en 20 minutos, 15 minutos, la pizza estaba en las puertas de su casa. Ellos fueron formados o se han formado de esa manera que se conoce como la inmediatez del acceso, el acceso inmediato a las cosas. ¿Quieres sacarte tu DNI o renovar tu DNI o renovar tu DNI electrónico? Simplemente te metes en el acto, en la computadora, y desde tu casa cancelas, gestionas y pagas esa acción. Y tienes también la oportunidad de que ese DNI, a través de un documento, copia y código, un delivery te lo pueda traer a la puerta de tu casa. Es la inmediatez.
si queremos pagar la luz, pagar el agua, pagar el internet. Cuando un ser humano ha sido formado bajo esa modalidad, cree que la vida real y no su vida digital es la vida normal, donde la no tolerancia, que es una acción contraria a esos señores milenios, a esos señores de la generación Z, que esa información que ellos han abierto, que ellos tienen al acceso, tiene una razón de ser y tienes que tener cuidado en función a esto. Porque lo que se buscaba o se busca, quienes dirigen el mundo, y te va a parecer mal, quienes dirigen el mundo están aplicando políticas que ya fueron dictadas hace más de 15 y 20 años. Se busca el ser humano de los países de tercer mundo, que ellos sean capaces de no encontrar diferencias entre la raza blanca, la raza negra, la raza china o asiática y la raza indígena. Que sean tolerables a la no discriminación racial, que sean tolerables a las nuevas enfermedades mentales, sexuales del ser humano, como aquellas mujeres que se creen hombres, o aquellos hombres que se creen mujeres, o aquel hombre que se cree mujer y se enamora de su compañera de clases, o ese joven que siendo hombre en la universidad se transforma en mujer y luego se cree perro, y no perra, sino perro. Ese nivel de degradación, que puede ser degradación moral, una degradación moral, sabemos que la moral es ambigua de acuerdo a la forma del pensamiento de un individuo en una determinada sociedad. Esa degradación moral se puede ver normal, pero no solamente en su sociedad, sino en el resto del mundo. Que todo ser humano piense que el aborto no es un homicidio, sino es un derecho a la vida. ¿Ok? Que es un derecho personal. Que la pena de muerte no es una consecuencia del individuo que ha visto la vida sin restricciones, sin temor a la ley, de hacer omiso el llamado a la reglamentación, a la ejecución de la norma, el de poder violentar cualquier derecho de un tercero o de un subsiguiente, vecino, amigo, familiar. Son gente que está preparada, los generaciones Z, gente que está condicionada para creer que es un derecho inherente que le herede la casa del padre, no como un derecho de quien va a otorgar la herencia, sino un derecho intrínseco, obligatorio de quien hereda. Esta esencia del pensamiento, porque no es más que pensamiento y formación de estos nuevos individuos, en el Perú ha tenido una consecuencia lamentable, que fueron jóvenes de la generación Z, que mucho hablan de los zurdos, porque realmente la gente de izquierda comunista piensa de esa manera, y no estamos hablando que tienen un brazo o una pierna más o la cabeza más grande, sino es que es el pensamiento. Ellos han salido a protestar, pero no por unos problemas de sociedad, sino han salido a protestar porque quieren que se ejecute normas que no están especificadas en la ley. Entonces, cuando nosotros queremos violentar la ley,
estamos cometiendo un delito. Y ese delito en toda sociedad debe ser castigado. A ti, hermano comunista, para ti, hermano social comunista, para ti, hermano de izquierda, para ti, hermano zurdo, si usted quiere gobernar el país, usted debe de prepararse primero académicamente para asumir tremenda responsabilidad. Si usted quiere ser senador, si usted quiere ser diputado, pronto en el Perú se abrirá nuevamente la Cámara de Senadores y hablaremos también de eso, porque es importante. Usted tiene que prepararse primero académicamente. En el Perú, los zurdos ya tumbaron una barrera. Esa barrera es que en el Perú, para ser presidente, para tomar decisiones, para entender la proyección económica, para entender lo que es presupuesto nacional, para entender y diferenciar lo que es política de Estado, política de gobierno, lo que es gestión de gobierno, lo que es gerencia de gobierno, usted tiene que ir a la universidad para aprender esa información, a no ser que usted sea un erudito, que sea un genio y lo aprenda solo en su casa, viendo videos de YouTube. No, usted tiene que ir a la universidad. Cuando vaya a la universidad, usted va a tener la primera formación, que es la formación llamada información de pregrado. Y muchos de quienes nos gobiernan no han tenido esa formación y tampoco han logrado los grados. Es decir, no se han logrado de graduar, no han tenido su título de bachiller y luego su título de licenciado, ingeniero o título profesional. Luego de que usted tenga esa información, usted tiene que ir nuevamente a otra universidad o a la misma y hacer un estudio de maestría para hacerse conocedor y maestro de las herramientas, del conocimiento para manejar un sector específico. Y cuando logre ese grado, después de 3 años más, si usted tiene suerte y es inteligente, 3 años más, usted podrá optar el título de magíster. Y cuando usted sea magíster, usted allí podrá empezar otro estudio superior, conocido como el estudio del doctorado. Y cuando usted logre ser doctor en un tema, y no es especialización, sino es ser el erudito conocedor de un tema específico, el doctorado, usted allí recién debería de postular a un cargo público. Entonces, tu hermano comunista, tu hermano que ha logrado solo un pregrado en universidad privada de tercer mundo, llámese USIL, César Vallejo, Ciencias y Humanidades, Norwin, UPEL, UTP. Con ese tipo de grado, usted quiere ser la persona que dirija y decida los caminos de la nación de este país cuya bandera representa blanca, rodeado de 2 franjas rojas del Perú. Esa premisa, ese requisito era posible, era necesario. Ahora, para ser autoridad, solamente y ni siquiera es necesario de que hayas logrado la secundaria completa, el nivel secundario. O sea, significa eso una cachetada directa al conocimiento, a la gente que va a las instituciones educativas, a las universidades, para tener la información, para poder ser un mejor profesional, consecuencia, un mejor ciudadano, un mejor padre de familia, un mejor hijo, un mejor hermano, un mejor tío, un mejor vecino. Entonces, este señor que se la pasa gritando en las calles, que se roba la leche del vaso de leche, que gestiona una ayuda del comedor popular, los olvidados de Dios,
y se agarra 3 sacos de arroz, un saco de azúcar, que le vende el azúcar al vecino de la bodega, 1 kilo que ha sido otorgado para un mercado, para un comedor popular. O a ti, hermano zurdo, que en tu casa has creado un guaguaguasi o un vaso de leche o un comedor popular ficticio para recibir beneficios de organizaciones no gubernamentales, ONG, que regalan plata. Esos son la clase de zurdos. Esos creen que el Estado funciona de esa manera y es la clase de dirigente que hemos tenido durante muchos años. Gente de izquierda que ve el Estado como una ave de rapiña, ve el Estado como un tesoro, ve el Estado no como un fin para yo demostrar mi cualidad de profesional al servicio del país. No, lo ven como el tesoro. Vamos a beneficiarnos, vamos a chuparnos. Y se van a dar cuenta que todas las sociedades que han tenido dirigentes de esas clases sociales han terminado en procesos políticos y económicos de hambre, miseria y desolación. Entonces, cuando en el mundo se está preparando ciudadanos que piensen de que la raza, si bien es cierto, no se debe de hacer discriminación, hay que entender que la raza también determina un avance. Y usted, doctor, ¿por qué dice eso? Porque si tú a un hombre de raza negra, es decir, un negro, lo subes a la puna, ese señor se va a morir de frío, porque genéticamente no está preparado para ello. Lo mismo va a pasar para un blanco. Si a un blanco, color de la leche, lo traes a un país caribeño, se va a poner rojo como la bandera del Perú, color tomate, y se le va a infectar la piel y se va a erupcionar cosas desconocidas en la piel por la sal y el mar contaminado, a pesar de las vistas hermosas y el color abrasante. Entonces es importante que entiendan, señores, que la raza también no es determinante, pero tiene un factor que no hay que discriminar. Lo mismo pasa cuando uno es hombre, cuando uno es mujer, cuando uno es maricón o gay, o es lesbiana, o es hombre y se cree mujer, pero a veces se le da de ser llama, o de ser vicuña, o de ser pescadito, o comportarse como un lagarto, como un perro. Si esta gente de la generación Z cree que el mundo es de esa manera y su pensamiento ha sido formado de esa manera. Por eso que nuestros colegios, en nuestras universidades, que están dirigidas por gente de izquierda, socialista, ellos piensan de que ser un ciudadano de esa categoría es lo correcto, que de esa manera vamos a vivir en armonía. Pues no, porque le estamos dando reconocimiento a las minorías y estamos poco a poco comiéndonos la sociedad correcta, que hasta el momento somos más. Porque cuando un partido político se ajusta y se mide en elecciones con la gente del deber ser, de moralmente capaz, de moralmente idónea, siempre pierden o empatan. Y da casos esporádicos que se haya dado la oportunidad, como en el caso de Chile, con Bachelet,
y se dieron cuenta que hicieron un gobierno de nada y después los mismos rojos querían sacarla. ¿Por qué? Porque decían de que se habían vendido. Pues no, sino es que no se puede tolerar, no se puede gobernar, no se puede dirigir, no se puede vivir en acción de un constante atropello y ejecución de acciones que van en contra de la ley. Para ti, hermano ambulante, hermano que si no tienes preparación académica y me estás dando tu tiempo, gracias. Suscríbete a mi canal, dale un me gusta. Si no tienes esa preparación, te lo digo de esta manera. En el Perú hay gente en la calle que venden emoliente. Y no porque son pobrecitos, sino porque es una manera de enriquecerse en forma ilícita. ¿Y usted por qué dice ese doctor? Porque son actividades donde esa transacción del sol 50, de los 3 soles, de los 4 panes, de 2 panes, que son 8 soles, 9 soles, 10 soles, no te das cuenta que es la misma cantidad que se paga por un delivery y sin embargo, el Estado peruano y los estados latinoamericanos ya han puesto manos sobre los aplicativos y le restan un porcentaje a esa transacción. Pero cuando tú compras un pedazo de sandía, un kilo de naranja, un kilo de uva, una palta o un aguacate, te das cuenta, vas al mercado y no te dan factura. Entonces estamos haciendo de la informalidad, que ya no es informalidad, de los delincuentes del fisco. Así hay que llamarlos. Son delincuentes que evaden al fisco y la evasión fiscal es un delito. Si ellos hacen 100, 50, 75, 150, 200 transacciones de 5, 8, 9, 10, 3, 4 soles, estamos hablando de cerca de los 1.000 a 1.500 soles diarios, dejando siempre un porcentaje de ganancia del 15 al 50%. Entonces se van creando una riqueza que no paga fisco, que no contribuye al Estado y se siguen agarrando el dinero. Porque cuando uno da un asesoramiento, uno tiene que extender un recibo por honorarios profesionales, el cual enmarca a un porcentaje que se le paga al fisco. Por eso es que siempre Adam Smith estableció, el padre de la economía, a ti hermano, si no lo sabes, decía de que el Estado debe de ser siempre el socio inherente al inversionista. Y es así. Cuando tú ves un señor que vende turrones, tú piensas que él es un pobrecito, que él es un muerto de hambre, que el tipo es un andino, pobre de él. Pero el señor se gana diariamente de 150 soles a 300 soles diarios. Si bien es cierto, trabaja 8, 12 horas, que es su trabajo, también es un delito, porque vale al fisco, generando riqueza. Riqueza que se ve reflejado en las adquisiciones, pero malas adquisiciones porque tampoco tiene preparación académica. Y como no tienen preparación académica, solamente imitan el accionar de lo que les proporciona las redes sociales y la televisión. Y no existe un razonamiento académico de la inversión, de convertirse de ambulante o evasor fiscal al sistema financiero. Señores, esta generación ha provocado desmanes a nuestra sociedad. Y cuando hablo de desmanes, es decir, si yo tengo mi casa y en mi casa
queda en el frontis de una avenida y con esfuerzo, trabajo, o sin esfuerzo, o sin trabajo, compré una ventana valorizada en 1.500 soles y un señor protestante que marcha supuestamente por su derecho, que es obviamente falso, lanza una piedra y me rompe el vidrio o la luna de mi ventana, valorizada en 150 soles, y nunca me la paga, y se esconde o se hace el que no fue, está dañando mi propiedad privada. Y no solamente en la cantidad de dinero, sino en el posible daño psicológico de ese momento que infringió ese accionar de tirar una piedra sobre la ventana. Lo mismo ha pasado con los cajeros automáticos, con los vidrios o lunas de las instituciones gubernamentales. Entonces, exigiendo derechos que son inexistentes. Derechos. El derecho a la protesta existe, pero una protesta pacífica, no una protesta violenta donde dañes la propiedad privada o dañes la propiedad pública. Entonces a ti, hermano, tienes que entender que para que tengas un buen desenvolvimiento como ciudadano, debes de entender que existe propiedad privada y propiedad pública. Y cuando tú estás en contra de las autoridades públicas, usted no puede dañar la propiedad privada y tampoco la propiedad pública, a pesar de ser pública, porque si es pública no es tuya, es de todos. Y si la dañas, no estás dañando tu propiedad pública, estás dañando la propiedad pública de todos. Esa alícuota aparte que, entre comillas, alguien dijo, pero es que si el parque es de todos, a mí me toca un pedazo. Entonces reparte el parque y en ese pedacito daña ese pedacito. Eso no es legal. Esta generación Z, la generación Z, vuelvo a repetir, los nacidos del año 2001 al 2015, 2016, es una generación que se le ha formado bajo la inmediatez, bajo la tolerancia de estos conceptos de raza, de orientación sexual, de reconocimiento al aborto, del no reconocimiento a la pena de muerte, el acceso a tener presencia en la directriz de un país sin preparación académica, a esta gente que ve la inmediatez como forma de vida, que quiere volverse millonario a través del Estado, donde ser corrupto es algo normal. Y eso es totalmente falso. Entonces a ti, padre, a ti, madre, para finalizar, tú debes de tener en casa un hermano, un sobrino, un amigo, un vecino, que ese joven que pertenece a la generación Z, a la generación de cristal, debes de empezar a combatir esa información. Ponlo para que tú veas, a limpiar el baño, a botar la basura, y vas a encontrar oposición a esa realización. Te habla de derechos, pero no de obligaciones. Si tú eres mi papá, tú tienes derecho, pero no tiene obligaciones, enséñale. Y si no quiere hacer, no agarres un palo, como mi madre, no agarres un palo y le tires por el lomo y le rompas la cabeza a tu hijo, no. Tampoco agarres un fierro, como decía mi abuelo, y tíraselo por los pulmones, por las patas. No. Agarra el control del televisor o el celular. ¿Sí? Porque seguro tiene televisor en su cuarto. Agarra el control y rómpeselo. Y rómpeselo, pero no en el piso. Rómpeselo en la cabeza. No agarres el celular y quítaselo. Agarra el celular y se lo rompe la pantalla en la cabeza.
y se acabó, para que empiece a entender y a ser reeducado, porque es una obligación de nosotros reeducar a esa generación, la generación de la inmediatez, la generación que desayuna, almuerza, cena, tiene wifi, conexión a internet, tiene computadora, tiene celular, tiene ropa limpia, tiene comida, tiene amor de los padres y piensa que esa vida es normal. Enséñale a pagar impuestos, enséñale a asumir responsabilidades y que empiece a trabajar sobre sus objetivos. Existe una cosa llamada ChatGPT que mucha gente lo utiliza, no para analizar la información, sino para copiarse la información, copiar y sacar, que es lo mismo, que era lo mismo cuando uno iba a una biblioteca, copiaba párrafos, pero en ese copiar también existía un conocimiento y un análisis que nos hacía incrementar nuestro conocimiento. Ahora ni siquiera lo leen, solo lo copian y lo pegan. Gracias, suscríbete a mi canal y dime en los comentarios qué otro tema quieres preguntar y si quieres criticarme, critícame, insúltame. Si me quieres apoyar, apóyame. Y si quieres colaborar con este canal, por favor, yapea o transfiere a los números de cuentas que aparecen en este canal. En el perfil descripción aparece. Tengan todos ustedes muy buenas tardes, que le habló el doctor Edwin Taravera, licenciado en Derecho, magíster en Gerencia Educacional y doctor en Educación. Gracias.